¿Qué tal, queridos amigos? Cada vez se parece más este modelo López Obradorista a los modelos más autocráticos del continente y de todas aquellas naciones en donde se carece de una democracia válida. Y si el presidente consejero del Instituto Nacional Electoral asume que defender a la democracia tiene como consecuencia la posibilidad de terminar en la cárcel y que asumirá ese riesgo, es que nos está diciendo que desde el poder ejecutivo, que aglutina al legislativo y al judicial como nunca antes en la historia, están disparando balas llenas, cargadas de cobarde simulación, y que están ahorcando al INE con la amenaza de una reforma electoral cuya única intención sería la de desterrar a los actuales consejeros del INE para instalar a unos nuevos, como ya se hizo en 2006 por presión de los grupos de izquierda, sobre todo del PRD entonces, que no se conformaron con las elecciones de ese año, considerándolas fraudulentas, porque había habido muchas irregularidades, sin duda de ninguna especie. Pues bien, 12 años después triunfó López Obrador, gracias a que el Instituto Nacional Electoral asumió su responsabilidad de defender el voto y al defenderlo propició que ese caudal de 30 millones de votos de los que tanto presume el señor López Obrador fuera lo suficientemente eficaz para llevarlo a la presidencia de la República. Y a ese mismo INE, que entonces, en 2018, confirmó la victoria de Morena y de López Obrador, se le está atacando despiadadamente porque no se ha arrodillado ante el poder. Lamentablemente el INE ya dobló la cerviz. A pesar de una actitud digna de los consejeros de este instituto, la realidad es aplastante. No se puede construir un proceso de revocación con base a instalar el tercio de las 159,000 casillas que se instalan para una votación general en la República Mexicana, haciendo la comparación con 2018 y 2021. Es absurdo. Matemáticamente no puede considerarse que pueda obtenerse el concurso del 40% de quienes formamos el padrón electoral con el tercio de las casillas que se instalan para una elección general. Fíjense, generalmente el tope para las votaciones es el 70% de participación ciudadana con todas las casillas instaladas. Si se rebajan esta al tercio, o sea, a la tercera parte, ¿cómo vamos a alcanzar el 40% de concurrentes que exige la Constitución para validar el proceso y dar cauce a lo que decide el pueblo? Es decir, que se vaya o no este sujeto llamado López Obrador, o apellidado así. Estamos verdaderamente en una situación que no tiene precedente. Por un lado, el presidente se ufana con llamar al proceso de revocación, creyendo que sus huestes serán suficientes para blindar su ratificación y no revocación de mandato. Es decir, que se siga quedando él en el poder a pesar del grave daño que le ha hecho a nuestro país. Ya no le van a quedar 3 años por delante a partir de abril. A partir de abril le van a quedar 2 años, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, 2 años y medio de votos, de periodo presidencial. 2 años y medio. Ya no los 6 años que anteriormente se estilaba que duraba una gestión presidencial. Se acortó el periodo a 5 años, 10 meses. Y pues desde abril, en donde se supone que va a ser el mes en el que se decida la revocación o no del presidente, solo quedarán 2 años, 6 meses.
mucho menos de la mitad del periodo. Y con todo ello, ha habido daños irreversibles a la ciudadanía. Vean ustedes, por ejemplo, lo que está pasando con la reforma eléctrica. Ya se volvió una especie de cachondeo, pues no se puede llamar de otra manera, en los Estados Unidos. El pobre embajador Ken Salazar, a quien elogió el otro día el señor López Obrador, porque según él estaba apoyando los cambios y las transformaciones del gobierno mexicano, fue terriblemente regañado y puesto en la picota, es decir, con el riesgo de ser desalojado de la embajada y designándose a otro, porque, según se dijo, contrariaba las políticas de Washington. Y las políticas de Washington que van en contra de la reforma eléctrica López Obradorista. López Obrador se adelantó y lo apapachó, lo abrazó. Bueno, aquello fue como un despliegue de sumisión verdaderamente abyecto. Pero, bueno, el caso es que anuncia su llegada a nuestro país el joven John Kerry, dijo joven entre comillas porque lo fue cuando fue candidato presidencial para tratar de evitar que George Bush Jr. se reeligiera en 2004, cosa que no logró, y se convirtió ahora en el enviado especial para todos los asuntos que tengan que ver con el clima y el medio ambiente. Un capítulo que se ha sido relegado en las conversaciones y negociaciones bilaterales. Eso del tratado llamado TMEC es verdaderamente ridículo. Las potencias del norte nos imponen los lineamientos, pero aquí salta y salta y salta López Obrador porque está situado entre dos fuegos, por eso parece una pulga de circo. El fuego de López Obrador con los Estados Unidos es uno, y el juego de Andrés Manuel con las naciones del Cono Sur que se inclinan por atender el Foro de Sao Paulo socialista es otro. Entonces está en medio de una paradoja que no tiene lógica. Porque por un lado teme a los Estados Unidos, insiste en que va a mantener sin ninguna modificación su iniciativa de reforma eléctrica, cancelando la posibilidad de que la electricidad surja de tres fuentes naturales: el sol, el viento, las aguas. Y entonces va a buscar el combustóleo, que son los residuos de la refinación del petróleo, para obtener de ellos, de este combustóleo, la electricidad que México requiere. Esta es la gran idea del reptiliano señor Manuel Bartlett, un sujeto execrable, miserable, lo he dicho cientos de veces. Mientras Bartlett esté cerca del presidente, no puede Bartlett, ni mucho menos López Obrador, decir que forman parte de un gobierno con autoridad moral. No hay posibilidad de ello. Y entonces va a defender la reforma eléctrica hasta que John Kerry, que venga a México, le diga lo contrario, y entonces va a tener que tragarse sus palabras. Porque en los Estados Unidos y en las empresas grandes que tienen poder real, económico, dentro de México, multinacionales que vienen de allá, no les ha caído nada bien la iniciativa de reforma eléctrica, porque tal parece que lo que quiere es encarecer la electricidad del presidente y no beneficiar a los más necesitados. No hay referéndum, es el capricho del presidente que sigue diciendo que Bartlett es una persona que es digna de su confianza. Pero ¿sabe qué, presidente? Ese señor no es digno de la confianza de la mayor parte de los mexicanos. Haga un referéndum si quiere. Lo reto a que haga usted un referéndum. Lo desafío a que ponga en boca de los mexicanos sus mismas palabras. A ver quién es capaz de dar la cara por ese reptil llamado Manuel Bartlett. ¿Y a este le confió usted la reforma eléctrica? A un individuo que ha matado, que ha saqueado, que ha robado, que ha invertido en casas millonarias, que debe muchos asesinatos, tanto de líderes de opinión como de líderes sociales,
y líderes de izquierda que fueron numerados en alguna ocasión y que durante el régimen, el final de Miguel de la Madrid, cuando todavía Bartlett era secretario de Gobernación, llegaron a sumar 256 los líderes políticos de izquierda asesinados a mansalva por el sistema político mexicano que entonces era defendido por el señor Bartlett, el mismo autor de la reforma eléctrica. No tiene sustento moral, señor López Obrador, para seguir hablando de que le tiene confianza a este sujeto, cuando además a mí, usted me dijo, López Obrador, que Bartlett era el político más perverso del sistema político mexicano. Peor, me dijo entonces, que los señores que tanto odia usted, Roberto Madrazo, que era su adversario más grande, en aquel entonces. Ahorita ya Robertito ya pasó a mejor vida política, o sea, a la nulidad. Y Víctor Cervera, el cacique que fue de Yucatán y que ya murió, por fortuna para los yucatecos, después de haber perdido una intentona de elección para lograr ser presidente municipal otra vez de la ciudad de Mérida, y le dieron una patada por el trasero. Y luego, pues no aguantó la vergüenza y se murió a los pocos meses. En fin, entre esos tres, usted escogía a Manuel Bartlett como el peor. Me lo dijo a mí. Y pongo de testigo a los que asistieron a esa comida en mi casa, que es la de ellos también, como Carlos Ramírez, como Manu Orvierer, como Eduardo Juchín, como mi hijo Carlos, que todavía siendo un adolescente, estuvo sentado a la mesa y escuchó de viva voz del presidente actual lo que pensaba de Manuel Bartlett. Así que a mí no me va a venir con cuentos, presidente. A mí no me cuenta nada. A mí no me va a seguir calumniando. A mí no me va a seguir señalando, ni a mí ni a nadie de mi familia. Porque en esto usted ha sido el blindaje más importante de los mayores corruptos del sistema político mexicano. Y eso no hay modo de que usted lo desmienta. Y entre ellos están sus hijos. Usted ataca al mío, y el mío solamente está cumpliendo con su papel profesional. Los de usted están robando a manos llenas a la sombra del poder y están comprando multimillonarias propiedades y haciendo millones con esa empresa Rocío, que lleva el nombre de su primera esposa, señor López Obrador, lo que refrenda la intención de sus hijos de hacerle justicia a su madre, a la que usted mantuvo siempre en el ostracismo, a diferencia de lo que pasa con Beatriz Gutiérrez Müller. Sería interesante que usted nos explicara una cosa y la otra. Pero eso ya son cosas de alcoba, como diría uno por allí. Lo importante es que tenemos a un presidente tan cobarde, que es capaz de modificar su ley eléctrica si Kerry le dice, si el enviado de Estados Unidos le dice: oiga, presidente, ¿es esto o el aislamiento? Usted dirá, usted escoja. Y por supuesto que López Obrador quiere mantener el poder y por eso está con la farsa de su ratificación, que nunca llegará. Perdónenme, queridos amigos, por estas mis palabras apasionadas, pero es que no me van a callar. Y lo digo siempre, con cero cobardía.